Hace 3 o 4 años, si hubiese venido a dar una conferencia aquí, hubiésemos sido muy felices porque hubiésemos hablado qué bonito es comer granada en otoño y qué bien vienen las aceitunas y qué bien va el Pedro Jiménez y qué felices somos. Pero han pasado muchas cosas, están pasando muchas cosas, van a pasar muchas cosas y entonces este es un centro sanitario donde se forma la gente para la salud y lo que quiero es que abriros ventanas de información para que saber lo que está ocurriendo y que los que le interesen puedan abrir las ventanas y ver lo que hay detrás y comprometerse para salvar su vida, salvar la de su familia y ayudar a los pacientes que tengáis. Si no abrís las ventanas, ni vais a ser profesionales, ni vais a ser sanitarios, ni vais a ser nada. Y además vuestra vida va a ser un desastre porque lo que nos está ocurriendo no solamente nos afecta a lo que nosotros queremos, sino que es algo que nos viene a nosotros encima y nosotros no podemos controlar y si no sabemos lo que nos está ocurriendo, estamos padeciendo una serie de situaciones graves. Cuando yo acabé mi carrera en el año 69, que ni habéis nacido aquí ninguna aquí, solo había un cáncer de mama cada 2.000 personas. Y además en mi libro pone monjas de clausura. En este momento el cáncer de mama aquí es una mujer cada 7. En mi época no había nada, casi nada del tema de tiroides. Era un grupo de personas que tenían problemas de tiroides del norte de la zona de Navarra arriba y en la zona de Extremadura. En este momento casi todas las mujeres de 35, 40 años o de 30 años de las poblaciones industriales españolas tienen la enfermedad de Hashimoto. Es decir, que están tan intoxicadas que se han llevado por delante nada menos que el tiroides, que es la glándula principal para el funcionamiento humano. Y puedo seguir. En mi época no conocí el cáncer de colon. El cáncer de páncreas era anecdótico, casi no había ni en los libros. El Parkinson es una enfermedad degenerativa de personas muy mayores, que muy quemadas, muy tocadas. Yo estoy viendo cánceres de Barcelona de Parkinson con 37, 38, 40 y 45 años. Bueno, esto es lo que voy a hablar, estas son las ventanas. Teníamos las cosas muy fáciles, pero es lo que está pasando. Bien, pasa. ¿Cuál es el objetivo de los seres humanos? Bueno, pues ya lo sabéis, supervivir. Ese es el objetivo básico de la conducta humana. Ya veremos que muchas personas han perdido la capacidad de su cerebro de sobrevivir. No tienen ya en nuestro cerebro lo que nos indica que tenemos que sobrevivir. Vale, lo vamos a ver. Es decir, todos deseamos vivir más años manteniendo un cuerpo y un cerebro activo. Eso sobre el panel. Es lo que teóricamente intentamos todos los seres vivos. Pasa, por favor. En los años 65-85, el bueno de Lester Breslow, habría más, pero este es el que en la historia nuestra viene, diríamos, nos identificamos con él porque es el que viene en todos nuestros libros. Fue el primer pionero en los estudios científicos de los hábitos nocivos para la salud que realizó entre el 65 y 65, con 7.000 personas californianas. Identificó 7 factores de riesgo para la salud: abuso de alcohol, abuso de tabaco, obesidad, falta de sueño, inactividad física, no desayunar y picar entre horas. Estoy hablando en población que nació en 1900. Recordar que los americanos tienen una ola de consumo de alcohol brutal en los años 20 y el consumo de tabaco. Pero bueno, lo que él dijo, que una persona de 45 años que tenga estos hábitos nocivos se le acorta la vida en 11 años, en una época donde la vida era 65 años, no como ahora 80 años. Es decir, que de entrada 1/3 casi de la vida de la persona se hipoteca por tener malos hábitos. El bueno de Lester vivió 97 años, cuando la esperanza de vida era de 78 en su momento histórico. Pasa, por favor. Años 70 y 90. Eso es cuando todos los sistemas científicos deciden e investigan factores para una mayor longevidad y mejor calidad de vida. Es decir, cómo mantener el cuerpo y el cerebro más sano y ser más felices. Es el momento donde empiezan los supermercados, donde empiezan los grandes centros digamos, la multiindustria alimenticia y todo el mundo y los niveles de químicos, es decir, que es el momento más clave de la historia. Miles y miles de investigaciones.
Desde estudiar a las monjas del convento no sé dónde, hasta irse a decir que un cabrero de los Cárpatos que lleva 90 años comiendo cabra y comiendo queso. Dile a uno de Nueva York que se vaya con las cabras a la parte del Cárpato a comer queso. Vamos, bien. Pero quiero decir que todo aquello sacó una enorme investigación. Se estudió la genética, la nutrición, el entorno, la vida familiar, social, laboral, nivel educativo, económico, para conocer la incidencia. Todo. Y ya digo, publicaciones, todas las que os dé la gana. Tal. Fue un periodo de la historia brutal. Habrá que hacer 15 tesis doctorales solamente para saber lo que ha pasado aquí y poderse manejar. Estuvimos en España a punto de perder los olivos, porque alguien dijo que el olivo era malo. Perdimos el pescado azul. Yo trabajaba en Bermeo y vi los barcos enteros de sardinas o de verdeles que llegaban a la costa, nadie los compraba y se tiraba. Estuvimos a punto de perder el cerdo. El cerdo es malísimo, vamos, no se puede comer cerdo. Perdimos la leche. Ahora toda la gente toma leche. ¿Qué leche tomas? De arroz. Dile a uno de Asturias, a un asturiano o a un suizo que la leche es mala, no sé si me entendéis. Pero estuvimos a punto de perder. De aquella situación general, en España hemos salvado un poquito el kéfir y los yogures y salvamos el aceite de oliva gracias a los franceses que se cabrearon. Y ahora nos han metido el pavo de entrada, ya hablaremos. Mira, quiero decir que ha sido una cosa impresionante aquello. En realidad, todos los investigadores consensuaron el término de envejecimiento activo, para no meterse en líos. Y referirse a cumplir años de autonomía, salud y seguridad sin el estigma de ser mayor. Hasta ahí. ¿Cómo llegamos a mayores? En las mejores condiciones posibles, lo más feliz posible y lo más baratamente posible. Pasa, por favor. De aquel, entre 70 y 90, se llegó a un consenso sobre hábitos saludables y longevidad. Se llegó a un consenso, dijo, bueno, vamos a ver, estamos todos claros que hay que desayunar y comer de forma regular, entre comillas, luego ya veremos de qué va. Que la dieta más importante es frutas, verduras y legumbres. Ahora veréis que no hay ningún nutricionista que no hable de fruta, verduras y legumbres, todo. Es decir, que eso nos ha quedado grabado, otra cosa es que no lo hagamos, pero grabado está. Hoy mismo en la televisión, fruta, verdura y legumbres. Venga, no abuso de hidratos de carbono, el azúcar. Claro, el azúcar se tomaba, pero estamos hablando del azúcar que hemos tomado en compuestos, diríamos, que compramos en supermercados sin ningún control. Es decir, y la sal. Ahora ya miramos de vez en cuando el paquete que compramos a ver qué cantidad de sal para que no nos la metan. Control de grasas saturadas, utilizando presente las insaturadas. No fumar y beber con moderación. Dormir de 7 a 8 horas, peso equilibrado y ejercicio moderado y estimular y mantener actividad intelectual y relaciones sociales. Es decir, el sentido común está ahí metido y bien escrito. Es el consejo que tenemos que dar a todo el mundo y punto. Bien, por otro lado, la repercusión son técnicas muy americanas, que son los que más imposición hicieron. A cuenta de ellos, por poco perdemos las legumbres, porque los americanos no conocían las legumbres. Nos está incorporando muchísimo meter las legumbres. Pero los cabrones de ellos, con perdón, nos están vendiendo los garbanzos y las alubias de ellos que no las comen porque nuestros supermercados las necesitan porque ya no las producimos. Vamos, dentro de la locura que estamos. Bien, ¿cuál fue un referente muy curioso y más importante para todos nosotros que tenéis que conocer? A Catherine Kuzmin, es un homenaje para ella. Nosotros venimos, la medicina integrativa, que hablaremos, de la medicina francesa y alemana. Y esta mujer y su escuela fueron los más importantes en estas divulgaciones. ¿Qué abrió ella? Por los 5 pilares de la salud. Alimentación sana. Ella hablaba de toxinas y alimentos que favorezcan el agotamiento cerebral. Es decir, que hay una serie de alimentos que nos envejecen, que son tóxicos y que tenemos que intentar controlar. El aporte de micronutrientes esenciales como oligoelementos, vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos poliinsaturados. En aquella época ella todavía no manejaba los aminoácidos, por eso no viene la palabra aminoácidos, fue posterior, que fue en los años 60. Mantener el equilibrio intestinal, que es el segundo cerebro. Ella fue la de hablar del segundo cerebro. Tenemos cerebro de aquí para arriba, pero el de aquí abajo tiene las mismas neuronas que el de arriba. Para colmo, el segundo cerebro, que es el intestino, es donde se forman la serotonina
que es del triptófano la sustancia neurotransmisora que nos da la felicidad. Y eso se hace en el intestino, no arriba. Es decir, el cerebro es tonto. El cerebro come y se alimenta, pero el que trabaja es el intestino. Por eso una persona le podemos cortar por la mitad y sigue funcionando y viva. Incluso puede tener hijos, porque el segundo cerebro sigue funcionando. Entonces fue la primera que habló del segundo cerebro, fue la primera que habló de la putrefacción y fermentación, la primera que habló de prebióticos, bueno, la primera no, los grupos de prebióticos y para esto, y la hidroterapia del colon, la teoría del intestino poroso. Aquí ya no hay nadie, pero en los años 70 casi todas las casas en España tenían una pera para hacerse lavativas. Incluso cuando uno ingresaba a un hospital, primero le limpiaban el colon. Luego ya se pasó a la época de los goteos y desapareció. Pero yo cuando fui al hospital a todo el mundo le lavaban el colon. Venía de aquí. Es decir, eliminemos la putrefacción intestinal y volvamos a funcionar. Neutralizar el terreno ácido. Hablar de pH. ¿Qué alimentos son acidicantes y equilibrando? Como los pHs de los carbohidratos y los citratos. Recordad que los citratos son todos los que tienen ácido cítrico. Nuestra naranja, nuestro limón, nuestro pomelo y muchísimas cosas más. Y el que habló de la respuesta inmunitaria, gracias a diferentes técnicas de inmunoestimulación. Fijaros la importancia que tiene esto ahora. Es decir, lo que esta mujer murió en el 92 y su escuela funcionó muy bien entre los 40, 35, le cayó la Segunda Guerra Mundial, salió de Rusia, bueno, todo ese follón, y fue la base de toda la medicina integrativa francesa. ¿Qué dice la medicina integrativa? Recordar, no existe la enfermedad, existe la persona enferma. Eso es la base de todo. Es decir, que no existe el Parkinson, no existe la depresión, no existe el autismo, existe un niño autista, una persona depresiva. Y esa persona depresiva tiene un metabolismo, una familia, unas causas, unas circunstancias, un trabajo. Es decir, es un compuesto global que al final tiene una enfermedad que le ponemos un nombre. Lo que no podemos es trabajar con el nombre y evitar la persona. Toda la medicina integrativa lo que hace es trabajar con la persona. La persona es la que tiene el proceso de enfermar y nosotros tenemos que revertir todo para volverla a hacerla, como hablaremos luego, protagonista para que haga un cambio y pueda salir adelante. No tomar una pastilla y a correr. Esta es la escala de hábitos saludables. Está en los libros, algunos libros, uno de ellos que hice yo, de Medicina General, de Salud Mental para médicos generales. En aquella época, ahora unos 20 años, los médicos generales nos decían, solo tengo 5 minutos para evaluar a una persona, ¿cómo lo hago? Es decir, en la medicina general, ¿cómo puedo evaluar a una persona si está deteriorada o está desarrollada y encima se lo puedo demostrar? Entonces, creé este sistema, esta escala, donde veis que hay hábitos saludables y hábitos nocivos. Y desarrollo y deterioro. Ha desaparecido aquí la palabra desarrollo y deterioro. ¿Está ahí? Bien. Se hace siempre, esa escuela es muy buena antes de los 25 años. Tienes un chaval de 18, 19 años, quieres saber qué pasa y le dices, mira, ¿duermes o no duermes? Tú te vas a la cama a dormir temprano o te vas con el móvil, vas tarde y te levantas tarde. Si lo hace bien es positivo, si lo hace mal es negativo. Nutrición, desayunas como Dios manda, tomas fruta, tomas verdura, vale, bien. Que no lo haces, negativo. Haces algo de ejercicio, algún tipo de actividad física y tal, positivo, si no, negativo. A nivel de educación, estás siguiendo los niveles educativos, apruebas la ESO, estás en el bachiller, vale. Que no, negativo. ¿Te estás preparando para la vida en más cosas? Es decir, ¿has aprendido a hacer algo con las manos, con la cabeza o con algo para que no sea el móvil? Positivo, negativo. ¿Qué habilidades estás haciendo? Francés, idiomas, lo que sea, para presentarte para la vida. Entonces, ¿y tu equilibrio emocional cómo va? Vale. Si todo es positivo, o bastante positivo, tenemos hábitos saludables y aquí hay una palabra que falta que es desarrollo. Y todo es negativo, tenemos una palabra que se llama deterioro. Deterioro. ¿Por qué ponemos tóxicos aquí? Porque si la primera pregunta que hacemos es ¿consume un tóxico? Todo lo demás ya ha fallado. En cuanto un niño de 13, 14, 15 años empieza a consumir un tóxico, sobre todo hachís o alcohol el fin de semana, deja de dormir bien, no se nutre, no hace ejercicio y tiene fracaso escolar. Para daros una idea de cifras,
Año 1918 es la última que tengo. 7.000 niños entre 13 y 16 años ingresaron en coma etílico en los hospitales pediátricos españoles, no en los de mayores, en los de niños. 2018. 2018. 8.000. Recordar que a un cerebro de 15 años todavía le falta 10 años de maduración neurológica. Un coma etílico a esa edad significa un desastre cerebral y requiere como mínimo 6 meses de tratamiento mínimo de vitamina, de tranquilidad y de dieta para rehacer el cerebro. En España no existe ningún centro de recuperación post el coma etílico. Es decir, llaman del hospital a los padres, se lo llevan y que no beba, y se acabó. Ahí te quedas. El 75-80% de esos niños eran niñas que iban por primera vez a una fiesta, a un cumpleaños o a una reunión. Es decir, no están acostumbradas a beber, no saben beber. Para ellas una fiesta es el no va más, son amigos, chicos, tienen sus temas afectivos o no, y allí se encuentran con un botellón con ginebra de 40 grados. Coma etílico y cerebro destrozado. Estamos hablando de cifras legales del gobierno. Pongámoslas todo lo demás, no sé si me entendéis. Cuando comienza el consumo de cannabis, como ya veréis, entre los 13, 14 y 15 años, el cerebro se detiene totalmente y se para su maduración. Es la primera causa en este momento de causas importantes del fracaso en el ISO. Es decir, y de ahí para adelante. Pero no veréis ninguna campaña en este momento en el gobierno diciendo del consumo de cannabis en menores. Es más, tenemos plantaciones hasta por las orejas. En mi pueblo, en invierno, vas por ahí y de repente hueles a cannabis. Significa que dentro de los pinares hay plantaciones. Vale, luego veremos las cifras. Por eso cuando aparece el tóxico, todos los mecanismos de alarma se ponen en marcha. Un chaval que consuma tóxicos, que el fin de semana vaya de juerga, todo el sistema de desarrollo se ha hundido, se ha metido en deterioro. Y no puedes empezar a decir que todos lo hacen igual, que Dios mío, o que voy a pasar del tema. Tienes una probabilidad sobre 3 de perder al hijo, para siempre. Que sea bobo para siempre, no sé si me entendéis. Luego hablaremos del descerebramiento. Pasa. Es decir, a mayor precocidad y hábitos saludables, mejor desarrollo individual. Eso es el ABC, para nosotros y para todos los seres vivos. Por eso criamos a nuestros niños, hacemos todo lo posible para que estén fuertes, para que estén sanos, para que estén maduros, para que estén activados, para que estén educados, para que luego a los 15 años se nos jodan en la calle. Hacemos un esfuerzo enorme para sacarlos adelante. Bueno, pues luego vamos a perder un tercio por el camino. Recordar, prioridad mantener el terreno. La palabra terreno es una palabra francesa, que es le terroir, que es el organismo, pero es la palabra que utilizamos en medicina integrativa, pues siempre viene manejar el terreno. El terreno es el organismo. El organismo humano de todos los seres vivos es a base de células. Y para que una célula funcione, tiene que estar bien oxigenada, bien nutrida, bien descansada y no intoxicada. Son los 4 principios de la vida. Da igual que sea una persona, nosotros un caracol o la tortuga que hemos visto hoy en la televisión, que la pobre se ha llenado de plástico y no puede respirar y se muere. Es decir que eso es el ABC. Déjame la anterior, Ana. Nosotros decimos siempre que la persona es como un árbol. En la primera fase, hasta los 8 años, lo que hacemos son las raíces. Luego, entre los 12, 13, 14 años, lo que hacemos es el tronco, darle fuerza al tronco. Entre los 15 y 16 años empiezan las ramas fuertes y al final vienen las ramas de fruto. Y a partir de 18, 20, 25 años son las ramas de fruto. Si nosotros no tenemos raíces, el tronco está mal y no tenemos ramas, no tendremos nunca fruto. ¿Queda claro? ¿Cuándo empezamos a estudiar? 17, 18 años para hacer una carrera superior, para hacer una formación profesional, para todo. ¿Cuándo vamos a ir al mercado de las ramas de fruto? A partir de los 25, si podemos, 22, 25, 27. Hasta los 30 años nuestro cerebro va a seguir madurando. Pero si no hay raíces, si no hay ramas, no hay fruto. ¿Queda claro? Pasa. Bien, de todos los estudios descritos nos confirman que siguiendo los patrones que hemos descrito, la población se va haciendo más longeva y con mayor calidad de vida, incluso en edades avanzadas.
España es el tercer país con esperanza de vida más alta detrás de Suiza y Japón en 85-87 años para las mujeres y 83 para los hombres. Hay que tener en cuenta nuevos estudios. En el momento actual, con el desastre que ha habido, hasta que nos llegan los últimos datos, hemos perdido parte importante de la cúpula de arriba. Es decir, que si hemos tenido 90.000 muertos por el COVID de la parte de arriba, ya no sabemos dónde estamos. Pero bueno, eso es lo que había antes. Pero fijaros muy bien, los países más altos son Japón, que pasó una guerra y un hambre de narices, España, que las ha pasado putas por todos los frentes, pero tiene la dieta mediterránea, y Suiza, que no tuvo ninguna guerra y que se ponen morados de comer leche y queso. Es decir, y mantequilla, vamos. La antítesis que cualquiera diría, no tomes leche, no tomes mantequilla, no tomes queso. Bueno, por los suizos que no han tenido ninguna guerra, que viven como Dios, que tiene una buena sanidad, y se ponen ciegos de leche. Es más, la leche buena nos la mandan a nosotros en frasquita allí, te ponen carísimo, leche de los Alpes, como si los gallegos fuesen tontos. Bien. Pero fijaros bien, ellos son los que también más viven. Vale. Vete a un suizo a venderle leche de trigo. Pero, y aquí empezamos ya el problema. Estamos contentísimos que la mi abuela llegó a los 90 años. Mira, tenemos gente por encima de 80, de 100 años. ¿Cuánto vivimos? Se están cumpliendo expectativas. En el momento actual nos vamos a enfrentar un montón de peros, que han alterado esta imagen idílica y que modifican el pronóstico de longevidad para las siguientes generaciones. Pasemos. ¿Qué pasa con la gente que en este momento tiene más de 80 años? Que nació antes de 1940, los de ahora. Es decir, no tiene nada que ver una persona de 1940 con cualquiera de nosotros. Vale. ¿Qué sucede con las generaciones actuales de los 50, 60 y 70? Para colmo, a esas personas mayores son las que más se han estudiado. Su dieta, su forma de vida, tal. Están súper estudiadas. Pero claro, dile a una chica de 16 años que se case, que tenga 3 hijos, lleve una casa, que vaya a lavar al río, y sigue, no sé si me entendéis, o a un varón. Bien, el tema es que nos hemos creído muy contentos de que vivimos más, pero es que viven más unos. ¿Qué nos pasa con nosotros? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Con los que vais a trabajar con vosotros. Vosotros vais a trabajar con una generación de menos de 60 años, la que vais a tener las consultas. ¿Qué pasa con ellos? Pasa, por favor. ¿Qué pasó antes de los años 40? De entrada los nutrientes. Comía lo que tenía alrededor. Lo que ahora se llama ecología. Comía lo que tenías. Conservabas muy poco, como mucho había técnicas de escabeche, técnicas de conservación, pero tú comías lo que tenías al tiempo. Lo que ahora se llama kilómetro cero y a su tiempo. No venía un kiwi de Nueva Zelanda fuera de temporada. Vamos, es decir, que se comía a la vez. Y lo que había... ¿Sopa de ajo todos los días? Pues sopa de ajo todos los días. Y se acabó. Y hasta los 90, los que vivían. Bien. Encima no había gran transformación natural. De entrada había neveras. Se cocía en un solo cocimiento, más o menos. Había con mucho sal y escabeche, sopan duro y ya está. Muy bajo nivel de industrialización de transporte. Parte importante de la vida era rural. Sí había grandes ciudades ya. Después de la Primera Guerra Mundial se crearon grandes industrias de la transformación del hierro, etcétera, etcétera, y había gente ya viviendo en otras condiciones. Pero el porcentaje más grande todavía era rural. Incluso vivían en el rural e iban a la ciudad a trabajar en las fábricas, en nuestra zona. De estímulos físicos ninguno, ni radio, ni ondas, ni nada de nada. Quiere decir que uno va a dormir baldado y se acabó. Como mucho había una radio en la época histórica, para él se leía el parte y ya está. Para daros una idea, en Bilbao hasta el año 60 la ciudad se cerraba a las 10 de la noche. Todo, es decir, tranvías, autobuses, tal, porque las sirenas de las fábricas empezaban a las 6 de la mañana. Entonces yo he vivido en una ciudad que a las 10 de la noche no había ni Rita en la calle, vamos, no había ninguna imposición por COVID ni nada, es decir, que había que trabajar al día siguiente todo el mundo. La vida estaba arreglada alrededor del trabajo y la familia. Uno era una familia, tenía un trabajo y además muy poco tiempo de ocio. Una feria al año, una posibilidad de un día ir a las barracas, un día ir a comer sardinas a Santurce, que era la hostia en verso, no sé si me entendéis, y para de contar. Y alto nivel de responsabilidad. Tú eras un aprendiz, ibas a hacer un aprendiz de lo que sea,
y te curtían hasta las orejas para que fueses maduro. Y recibías algún sopapo 2 o 15. ¿Por qué? Porque lo que tenías que hacer era responsable. Tú no podías ir a trabajar de costurera y tocarte las narices, no sé si me entendéis. A esto le llamamos los vascos efecto de trainera. Te subes a una trainera y si subes a una trainera tienes que remar con los demás. No puedes decir yo no sigo, no salgo, no funciona. No. O remas o no subes. Vale, pasa. Para colmo, encima teníamos la inmunización era en el medio. El niño estaba suelto por ahí, se llevaba cosas en la boca, besaba al perro, besaba al gato. La vacuna de viruela se puso en marcha en el 1923, obligatorio en España. Ya sabéis que antes se hizo, pero obligatorio tal. Había una prevalencia de enfermedades infecciosas que se llevaban por delante a medio mundo, como la tuberculosis, la gripe, la famosa gripe del veintitantos, etcétera, etcétera. Es más, la población estudiada es superviviente de guerras. Es decir, que han pasado por una guerra, han pasado por hambre, 7, 8, 10 años de hambre. Han pasado por todo el mundo, etcétera, etcétera. Y esa es la generación que ahora está viva a los 80 años. Están vivas los que llegaron vivos. Los demás murieron. Entonces estamos muy orgullosos de los que ahora tienen 80, 90 años, pero cuando preguntas, su hermana, su prima, su abuelo, su tío y su madre han caído por el camino, no sé si me entendéis. Entonces no nos sirve de nada lo de los mayores, porque ni su vida, ni su forma de tal, ni cómo han llegado, no tiene que ver. Dile a una chica ahora que tenga 7 hijos, llévala a casa y encima llega la señora, como mi suegra, a los 101 años, llevando toda una casa. Eso era el milagro de un momento de la historia de supervivencia. Pasa, por favor. No, la anterior era. Bien, aparte de todo empiezan ya a ocurrir cosas. Si ya el alcoholismo era una enfermedad muy grave en los años 20, 20 y tantos, recordar lo de la lucha contra el alcohol en Estados Unidos, etcétera, etcétera, en los años 70, 60, 70 se convierte en la primera enfermedad social del país. Cuando yo empecé a trabajar, en el año 69, el alcoholismo era 1 de cada 2 personas que ingresaban en un sistema psiquiátrico. Yo tuve la primera unidad de Zamudio que puse en marcha con 50 camas. Fui director de una unidad de alcoholismo con 50 camas, donde vino a trabajar Ana, y allí llegaba la gente tripa arriba. 1/3 en delirium tremens, todo lo demás. ¿Por qué había este problema? Porque hubo más disponibilidad económica. Se desarrolló una infraestructura de venta y consumo. Todos los anuncios que había por todos lados era de alcohol. El alcohol era lo que falseaba las comunicaciones, ser hombre, más macho, ligas más, todo lo que te dé la gana. Todo era anuncio de venta de alcohol. Empezaron las cajetillas de tabaco rubio, baratas o de contrabando. El alcohol de alta gradación, empiezan los combinados. Me acuerdo de una feria de muestras que fue la primera que aparece el Cuba Libre. Por un lado Coca-Cola y por otro lado Ginebra. Y vendían todo entonces a 10 pesetas en la feria de muestras como no va más. Todo el mundo tomando Cuba Libre como la bebida más novedosa. Vale. Y empieza la cultura de la cerveza, que no teníamos en España. Multinacionales produciendo cerveza en grandes cantidades. Eso nos crea ya en los años 60-70 el primer cuadro gravísimo de una sociedad entera alcoholizada, sobre todo trabajadora. Luego eso se ha transmitido a los jóvenes posteriormente. Pero esa fue la epidemia que de repente nos desbastó. Ya habéis visto que todo el proceso de llegar a una vida sana es no beber y no fumar. Pasa, por favor. Para como en los años 70-80 aparece por primera vez una epidemia de una sustancia química que a la persona la mata. Y no tiene conciencia, todo su mecanismo de supervivencia desaparece. No tiene ninguna conciencia de sobrevivir. Yo fui director de drogodependencia del gobierno vasco y el director de drogodependencias del Colegio General de Colegios Médicos en Europa. Estuve becado en Estados Unidos, con la DEA y un montón de cosas. Bien, el que una persona joven que tenía todo el saber se picase con una jeringa, cogiendo agua del suelo, con una mierda, no tenía ya ninguna conciencia de que se iba a morir. En la estadística única que pudimos hacer, el 83% de todos los que consumieron heroína en aquella época se murieron. Se llevó por delante el 83% de la población. Generaciones enteras que no se han podido contar desaparecieron de las poblaciones, Barcelona, Madrid y de todo. Es decir, que ya cuando hablamos de supervivencia nos damos cuenta de que nos enfrentamos con esas cosas que no tienes capacidad de sobrevivir. Te anula el lóbulo frontal. Pasa, por favor. Para colmo, empieza la enfermedad del 75. Luego veremos por qué es lo del año 75. Empiezan a aparecer un montón de enfermedades que no venían en los libros, que no aparecen por ningún lado,
porque nosotros funcionamos con el tema de las enfermedades antiguas, enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera. Y de repente aparece la fibromialgia, la fatiga crónica, Parkinson precoz, ELAs tempranos, gluten, aumenta los cánceres por todas las esquinas sin darnos cuenta. Teníamos una unidad de leucemias con 2 camas y en este momento pues no sé si tienes 50 porque no llegas. Es decir, empiezan a aparecer montones de enfermedades, agotamiento físico temprano, traumatismos de la espalda, de todo, un montón de enfermedades rápidas que no son diagnosticadas y que siguen sin ser diagnosticadas. ¿Por qué? Porque se les pone el nombre básico. Dice, esto parece un Parkinson. No es un Parkinson, pero como parece un Parkinson, lo trato como Parkinson. Pues no, señor, no es un Parkinson. Y si no es un Parkinson, no es. Esto es una depresión, sí, pero es que hay depresiones y depresiones. Esta no tiene nada que ver con la fiesta. Y si le das esta pastilla para la depresión, le vas a joder, todo lo contrario. Es decir, que se sigue el modelo médico, porque no hay otro, excepto en fibromialgia, que al final tienen que poner un nombre porque no sabían por dónde ponérselo, porque no era reuma. La fatiga crónica, pues tampoco, no sé si me entendéis. Empezamos con la enfermedad del 75. Pasa, por favor. Fijaros bien, un poco para que tengáis conciencia. Estamos hablando de enfermedades medioambientales. Tenéis que conocer estos conceptos. Compuesto orgánico persistente, COP, cuando lo leáis por ahí. Compuesto tóxico persistente, CTP, y agente químico ambiental, AQA. Eso es como... bien. Todos ellos se meten en las moléculas, a lo más profundo de la molécula humana, de la vida, del ser humano. Y cuando entran en lo más complejo y más profundo, son neurotóxicas, se cargan el sistema nervioso. Son teratogénicas, matan al niño en el embarazo o si sales muy tocadito del ala, o no le dejan tener niños. Son genotóxicos, se cambian el modelo genético. Hace 10 años teníamos 3.000 enfermedades raras, ahora vamos por 7.800 enfermedades raras. Si el libro mío de enfermedades raras, el antiguo es 3.500, ahora tengo uno nuevo de 7.800. Cada día encontramos una enfermedad rara que le ponemos un nombre. Todas desastrosas. Es carcinogénico. Y además, si hay un cáncer, te ayuda. Y lo más problemático es disruptor endocrino. Es decir, se mete hasta dentro del sistema endocrino y lo transforma y lo cambia. Entonces, por eso tenemos el problema de tiroides, el problema de cáncer de mama y el problema de todo. Y la bajada de vitamina D, que en este momento dado es muy raro una mujer que tenga la vitamina D. ¿Por qué? Porque son liposolubles. Ahí está el problema. Es decir, nos enfrentamos con una serie de sustancias que se meten hasta lo más dentro de nosotros, porque nuestro cuerpo es grasa. Hemos evolucionado por la grasa. Todo nuestro aparato digestivo es de color amarillo, es grasa. Todo nuestro cerebro es grasa, amarilla. Entonces, y toda nuestra columna vertebral y todo nuestro colágeno y todo demás es grasa. Y si dentro de la grasa se mete una sustancia y se queda, es lo que nos está pasando. Pasa, por favor. Bien, lo volvemos a decir aquí. Y encima se suman los tóxicos. Porque claro, el tema es uno más otro, más otro, más otro, como decía ayer la doctora Laons. El tema no es la cantidad, sino la suma de... ¿Qué quedan afectados? El sistema nervioso. Ese de entrada. Por eso tenemos muchos niños con problemas de maduración. Todos los temas de maduración que tenemos antes de los 16 años, desde el autismo, el Asperger o los problemas de hiperactividad, etcétera, 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 son problemas de maduración del sistema nervioso que está bloqueado por las sustancias tóxicas. Los Parkinson, los ELAs, todo lo que os dé la gana. Digestivo. Todo el mundo dice, tengo el estómago poroso, tengo no sé qué, no sé cuál, inflamado. Endocrino. Tiroides, sistema suprarrenal, y más cosas. Músculo esquelético. Ahora las enfermedades del cartílago aparecen a los 25 o 30 años. Te encuentras gente que tiene ya una columna vertebral deshecha a los 32, 34 años. Cuando sus antepasados habían trabajado como mulas, ya han llegado a los 90 años. Tú ves columnas vertebrales y huesos en este momento dado que prácticamente no están. Cuando exploramos un brazo y nos encontramos que aquí no hay nada. Sistema cardiovascular. Desde hace años veréis que tenemos un aumento noctal importante de muertes súbitas. Muertes en la cama, muertes haciendo gimnasia, muertes de todo. En gente de 40, 50, 55 años.
No estamos hablando de que hace como los antiguos una diabetes, una hipertensión y luego la cascan de ictus. No, no. Es que a los 40 años han hecho un ictus o se han muerto. Es la primera causa de muerte en este momento dado en gente de mediana edad. Pasa, por favor. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Los tóxicos persistentes, el agua, comienza en el vientre materno, es decir, la madre, lo que ha respirado, lo que tiene dentro, se lo pasa al hijo. Y el niño se lleva todo el material que le ha soltado a su madre que le ha tocado. Y se prolonga durante toda la vida. Eso queda aumentado y entonces, a medida que va ocurriendo años, van pasando cosas. Hay problemas de maduración, problemas de sistema nervioso, problemas de depresión. Si además este niño que está tocado del ala le pega al hachís, le pega el alcohol y lleva una mala dieta, pues imaginaos lo que va a ocurrir. De esto no sabemos nada. Recordad que en medicina solo se sabe algo a 30 años vista, porque hay que tener una generación que madura y otra generación que viene. Y entonces cuando tú puedes decir qué está pasando. Pero ya llevamos 30 años. Estamos hablando del 75. Todos los días, hoy mismo televisión habla, señores, esto se acaba, no sé cuánto, no podemos seguir así. Es decir, que el tema, vale, cada uno por su parte. Pasa, por favor. En el 2019 la OMS, que da cifras de vez en cuando, nos dicen tenemos 12 millones de muertes por aire contaminado, de ellas 4 millones por micropartículas PM2,5, emisión de los vehículos diésel. Y la Agencia Europea de Medio Ambiente señala en ese año 38.600 muertes en España prematuras por la contaminación atmosférica y de ellas 27.900 por los PM2,5. Vale. No sabemos nada las de contaminación por agua. Tenemos todo el Ebro hecho puré, tenemos todo el Mediterráneo hecho puré, no sabemos lo que bebemos, en cuanto hacemos un análisis nos sale el arsénico por las orejas, pero ahí estamos. Ayer hablé con el taxista y le pregunté, oye, ¿el taxi tuyo es diésel? Dice, sí, es que todavía en Barcelona hasta dentro de 5 años no terminaremos de cambiar la flota. ¿Cuántos estáis andando para arriba y para abajo? 11.000. Ya veremos luego lo que pasa aquí. Pasa, por favor. ¿Qué ocurre? 2.200 millones de microplásticos al mar. Hoy estaba, ya digo, la televisión estaba viendo el programa también de microplásticos. Los plásticos se juntan con los fármacos y metales y va al agua de riego. Y el agua de riego es lo que nosotros comemos, claro. Del agua de riego pasa al agua subterránea y también pasa al agua superficial a los peces. Resumen, que nos llevamos por delante la cadena de los peces se intoxican, los comemos y de paso lo que comemos también intoxicado. Y encima el agua subterránea se intoxica. En este momento en la India dicen que tienen 25 millones de personas afectadas por aguas subterráneas por arsénico. La cifra de la OMS, no mía. Pasa, por favor. Resumen, ¿a qué problema nos enfrentamos? Todos sabemos que si fumamos poco, bebemos poco, desayunamos bien, tomamos mucha fruta y verdura y descansamos y hacemos ejercicio y además nos vamos a charlar con los amigos, vamos a vivir más. Pero nos enfrentamos con esto. Hemos visto tóxicos medioambientales, iatrogenias, tóxicos sociales, luego hablaremos de cada cosa, alteración del descanso y el sueño, hábitos sociales negativos, alteración de nutrición. Fijaros la epidemia de obesidad que tenemos. Nunca el mundo le sobraban alimentos. En este momento se calcula que el 25%, era el 25%, ¿no? ¿Qué cantidad daban? 40% de obesos por la estadística y 25% nocivos. Y 25% de obesos graves. Anorexia, teniendo todo de comer, come gente que se destruye sin comer. Es del tema del segundo cerebro que ya hablaremos. Dolor, invalidez, miedo a la muerte. Aquí me falta algo que ha aparecido ahora, que es la fatiga. La gente te dice, estoy cansado y no sé por qué. Tampoco sabemos por qué. Es decir, existe una especie de cansancio crónico. Dice, es que yo no soy como antes, ¿no? Pandemias, mejor no hablar. Todo ello tiene consecuencias emocionales y cognitivas. Es decir, en el cerebro humano todo afecta y es afectado por todo. ¿Queda claro? Bien, los tóxicos medioambientales, como hemos hablado, nos enfrentamos con los contaminantes que provocan disrupción endocrina. Todos se llaman disruptores endocrinos. Esta es una palabra que tenéis que meter metida y que todo el que trabaje en sanidad tiene que saber griego de ella. ¿Por qué? Porque tiene que saber cada vez que va a un supermercado, cada vez que respira, cada vez que tiene un hijo, una familia, dónde se ha metido.
Y se la está jugando. Coge las esquelas. 50, 52 años, 60 años, mujeres jóvenes. Contaminantes urbanos, vamos a hablar de ellos. Plásticos. Todos generan problemas de neurotoxicidad. Todos se meten en el sistema nervioso porque es lo más delicado que tenemos. En todas las autopsias ahora modernas de la zona del Ebro aparecen plásticos en el cerebro. Microplásticos. ¿Qué hace un microplástico metido en el cerebro? No sabemos. Lo que pasa es que las autopsias aparecen. A la larga, pasa a favor. Bien, Barcelona. Esto es de la American Journal. Ponen Barcelona como ejemplo clásico de un problema grave desde 1880, que fue cuando empezaron los estudios del problema de Barcelona. Barcelona, los problemas suyos de contaminación graves aparecieron en 1980. Barcelona, como ya sabéis, tiene una zona entera de montes, a la izquierda fábricas de hechas fábricas, en medio 2 carreteras llenas de tráfico para arriba y para abajo, y enfrente un lugar donde se ponen los barcos grandes soltando humo. Resumen: residuos tóxicos, las aguas todas residuales tocadas, las aguas rurales contaminadas, y se crea una cúpula tóxica que es la que se respira aquí. Por eso Barcelona presenta un enorme índice que veremos ahora de enfermedades producidas por contaminación. Pasa, por favor. Esto es del 19. Cuando yo cojo el bulbo de pelo de una persona de Barcelona, hacemos bulbo de pelo. No vale el pelo ni vale la orina, vale sacar el pelo y sacar el bulbo. El bulbo yo lo envío, bueno, me lo envían a un sitio. El bulbo porque es graso. Y allí se acumula todo lo que ha entrado por ahí en el cuerpo humano y se ha ido quedando por ahí perdido. Ahora eso se analiza en Milán y es rápido. Y como veis, esta persona, que tiene 40 y tantos años, tiene una intoxicación de aluminio, arsénico, bario, níquel, plomo y uranio. Imaginaos todo eso metido en sus células. Eso va a empezar. ¿Qué ocurre? Mirad sus hormonas. Un problema de dopamina. Por eso esta persona viene ya con un Parkinson precoz. Un problema de progesterona, de serotonina y testosterona. Todo el sistema hormonal a fripuñetas. Pasa, por favor. Madrid, 19. Esta me ha dado todo. A esto le llamamos el síndrome de la M30, la M40. Alrededor de la M30 y M40, como a 500 metros, todo el mundo aparece con esto. Hormonas tocadas, la dopamina. Fijaros bien, todo el movimiento de la dopa, es decir, lo que es lo más profundo del cerebro, el movimiento afectado, la progesterona y la testosterona. Vale. Imagínate eso metido lo más profundo, con más disruptores endocrinos, y luego me dices, ¿por qué tenemos un cáncer de cada 7? ¿Por qué esta persona con 50 y tantos años está hecha puré? Para colmo, las personas que tienen un hígado quemador lento, que son las personas más sanas, son las que enferman antes, porque no pueden quemar, que es el 25% de la población española. Entonces ya hablamos del tema. Pasa. Castellón también me ha dado. Sí. ¿Por qué Castellón? Fueron en la misma semana, ¿no? Bueno, no tengo ni idea por qué en Castellón me dan aluminio, arsénico, bario, cadmio, plomo y uranio. Es decir, ¿qué empresas también, como veis, la alteración de dopamina tal? ¿Qué empresas están allí puteando el ambiente para que esto ocurra? No tengo ni idea y ni he ido a Castellón a mirarlas. Siempre he tenido a Castellón como playa y agricultura, pero no sé más. Pero eso me ha dado. Bien, pasa. No es por presumir, San Sebastián. No, tiene su explicación. En San Sebastián no hay ni casi ninguna industria. Está en el mar, le pega el viento por aquí, le pega el viento por allá, se dedican a comer pinchos, hay muy poco tráfico y bueno, y encima de quitar el gasoil, pues pasa como en Bilbao. Aparece una persona con arsénico. El arsénico suele ser por el arroz. Casi todos los arroces en ese momento están intoxicados por arsénico y los que vienen de lejos más. Como veis, todas las hormonas en su sitio. Pasa, a favor. Este es otro también, que incluso está hasta abajo de aluminio. Este es de Bilbao. Pasa, a favor. Bien. La celiaquía, uno de los problemas más graves que tenemos. Gluten, inflamación del aparato intestinal. Fijaros bien,
Hasta 1990 no existía. En mi libro no había nada. Aparece en 1990. Empieza a subir, 2009-2010. Hasta que alguien lo enchufa y empieza a investigar. Tenemos un problema con el gluten. El gluten es un hidrato de carbono de las cereales. Luego algo pasa con el cereal, porque antes no pasaba. Si hubiésemos tenido todo el mundo celiaquía, no estaríamos aquí, hubiésemos muerto por el camino. Luego algo está pasando al cereal, hasta que descubren que es el Roundup. Contra más Roundup se echa al campo, más problemas. Roundup, ahora veremos. El glifosato. Cuando veis una campa verde preciosa, significa que está hasta las orejas de glifosato. Cuando veis una campa con flores, no hay glifosato. El problema es que esto no se come y esto se produce. El gobierno no te favorece por tener una campa ecológica, te favorece, tú tienes que vender y tú no puedes perder el 40% de la cosecha así. Entonces cuando vemos Castilla verde, qué precioso, ni una sola amapola, intoxicada hasta las orejas. Allí no hay ni amapolas, ni codornices, ni ratones, ni nada. Es decir, allí no ha quedado ni Rita. Bien, el glifosato bloquea la capacidad de expresar toxinas, altera la función de la vitamina D. Estamos hablando que tenemos jodido el pan, para que lo entendamos. Es decir, el cereal, que es lo más importante de nuestra alimentación y de muchísimas cosas, se producen en campas intoxicadas por glifosato. Disminuye la cantidad de hierro, cobalto, molibdeno y cobre en el cuerpo. Afecta la síntesis del triptófano y tirosina, que es donde está la serotonina, la capacidad que tenemos de disfrutar. Es decir, que aumenta la depresión general por triptofánica. Y de paso, afecta el metabolismo del gluten, como hemos visto, y más cosas. Ya sabéis que se quiere prohibir en Europa, lo han prohibido en Francia en algunos sitios, pero España se resiste, pues porque si quita el glifosato, ¿quién paga al agricultor? Pasa. Iatrogenias. Ya sabéis que 1/3, 1/4% de la tercera o cuarta enfermedad en el mundo es la intoxicación por iatrogenia, es decir, por prescripción médica o tomando medicaciones sin venir a cuento. 1/3 de las enfermedades americanas y 1/4 en España en este momento dado. Como psiquiatra, ¿qué es lo que más me importa de la iatrogenia? No que la gente se muera, sino que la mayoría de las iatrogenias, que son por benzodiazepinas, el Orfidal, Noctamiz y 5.000 mierdas más, a partir de la tercera semana disminuye la función del lóbulo frontal. Y entonces, si perdemos el lóbulo frontal, nos queda el temporal, que es el de hablar, lenguaje y comunicarnos, pero el frontal, que es el mundo afectivo, emocional y toma de decisiones, se hipoteca. El gobierno vasco de vez en cuando nos envía una nota diciendo, por favor, que no se tosen más de 3 semanas en las benzodiazepinas porque los crea tal. Bueno, eso es lo que hay. Tenemos una población totalmente intoxicada, como vemos en cifras, por benzodiazepinas. Antidepresivo ya ni os cuento, y cualquier cosa, y no te digo ya el paracetamol, pero bueno, dejémoslo. Es decir, tenemos un problema gravísimo de tóxicos sociales de uso y abuso. Es decir, a toda persona que vais a tratar o conocer, tenéis que saber qué coño está tomando antes de meteros en líos. Y que os lo cuente todo y que no se calle, ¿eh? No diga, no, es que a la noche me tomo una pastillita desde hace 10 años. ¿Cuál? Tranquimacin. Pues fíjate qué bien. Para, por favor. Estos son de los periódicos nuestros, ¿eh? Estos están metiéndose con el Orfidal. Vale. Banalizar los cursos. Vale. Centro Vasco. Dice que el Orfidal no, el omeprazol. Riesgo de fracturas, osteoporosis, infecciones del aparato renal, intestinales, déficit de vitamina B12 y de hierro. Vale. Miraros bien, esto es de hace unos años. En España consumíamos el doble que en Francia en el 2006, 3 veces más que en Italia, Dinamarca y Noruega. Y los vascos en aquella época consumimos 1 de cada 10 omeprazol. Nosotros que tenemos un estómago que hemos aguantado las vacas locas tomando chuletas de kilo que nos ha engordado, ¿para qué coño tomamos omeprazol 1 de cada 10? Es decir, que si algo es duro es el estómago de un vasco. Pues no, señor, tomando omeprazol. Que es un neurolético, que actúa sobre el nervio que va al aparato digestivo y lo bloquea. Fijaros bien. Y que lo toma todo el mundo como si fuese por lo... Así luego empieza con los temblores, aumenta el Parkinson y la tenemos liada. Pasa, por favor. Esto es del año 2015, del gobierno central. Como veis, estos son los de 35 a 64 años y aquí tenemos 15 a 34 años.
Vale. El consumo de alcohol es casi parecido. Es decir, que aquí bebe todo Dios. Si nos han dicho que beber es perjudicial para la salud, pues imaginaos dónde estamos. El 80% de nuestros jóvenes beben alcohol de forma rutinaria y el 76% de los mayores. Se supone que de aquí hay que ser muerto. Es decir, por la edad, que han ido cascando algunos, no sé si me entendéis. Vale, tabaco, casi igual. Hipnosedantes. Claro, todos los mayores le pegan a Orfidal y compañía, los chavales menos. Pero ayer venía el gobierno vasco una publicación en el periódico diciendo que por favor se controlen los botiquines porque los chavales ahora que cogen las medicaciones del abuelo y de la madre y lo toman con alcohol. Con lo cual el botellón se lo llevan con el Orfidal y luego le pegan a la China. No sé, venía una página entera, no la ha traído del gobierno vasco y del periódico, diciendo, señores, que se controlen los botiquines de la casa porque los chavales van zurrados hasta las orejas con las medicaciones de los padres. Cannabis, 18 de consumo, 5 mayores. Bien, es decir que, como veis, si estos dos son los grandes problemas sanitarios para la salud y para la longevidad, pues los tenemos claros, ¿no? Es decir, nadie hace ni caso. Pasa, por favor. Aquí tenéis un trabajo también, 18 del Gobierno Vasco. Yo no he conseguido trabajos de Cataluña, no sé por qué, pero no he podido entrar bien últimamente, del 18 para aquí. Como veis, los directores de empresas son los que menos consumen tabaco. Curiosamente, la mujer directora de empresa consume más que el varón, pero luego a partir del grado intermedio consume muy alto y el que más consume es el personal sin cualificación. Es decir, como veis, el tabaco afecta al 22% en esta población y al 30% en la población menos protegida. El año 2018. Estamos hablando de consumo excesivo, con el costo socioeconómico que eso lleva. Vale. El tema de alcohol. Bueno, esto es muy curioso. Como veis, las mujeres jóvenes consumen más, van bajando el pistón, pero luego suben entre 45 y 64 años, pero lo que sube es el varón. Y el varón que más consume está entre los 65 y 74 años. 25% de riesgo. Es decir, cuando estamos haciendo una labor enorme para bajar la tensión, la hipertensión, medicaciones, ahí tenemos. Es como hablar a las paredes, ¿me entendéis? Pasa. Pero los mayores 75 también. Estamos hablando de alcohol de alto riesgo. No estamos viendo que se tomen un vasito de vez en cuando. El tema del descanso. Tenemos que saber que para que nuestras neuronas funcionen bien, tienen que estar bien descansadas. Los médicos que trabajamos en esto hablamos de descanso y sueño, pero es que es lo mismo. Estamos siempre hablando de descansar y de dormir. Dormir es una potencia enorme de descanso, pero el descanso también nos viene muy bien. Tenemos que aprender a descansar. De los descansos tenemos el activo, que hacemos deporte o actividades lúdicas. Cuando estamos paseando o vemos una película, estamos descansando, porque la parte nuestra de nuestro cerebro que tiene actividad diaria cambia a otro. Y entonces otra zona del cerebro está potenciándose. Y el descanso pasivo es todas las búsquedas de estado de relajación. El más profundo es el de los latinos que llamaba el dolce far niente, el dulce no hacer nada. Ese es el descanso más profundo que tenemos, que aprendieron ya los... Claro, el problema es que para tener un dolce far niente tenías que tener 15 criados, un masajista, chisme, no sé qué, y tenías que tener detrás una infraestructura para que a ti te tocase las pelotas, con perdón. Pero bueno, ellos pusieron el nombre de dolce far niente. Nos venga a decir que tenemos que dormir 8 horas. Y es falso. Nuestro sueño está en 2 fases, y sobre todo a partir de los 40 años. Hay una primera parte del sueño que empieza hacia las 11, 11 y media, que es el que nos hace descansar profundamente, igual que media hora de siesta. Y luego nos despertamos para hacer piso, lo que te dé la gana, y empieza la fase REM, que tú crees que estás despierto y de repente te ha pasado 1 hora, 10 minutos, 15 minutos. Esa fase REM es la que nos moviliza todos los problemas. Cuando yo te voy a dar una conferencia, estoy dándole vueltas en la fase REM, tengo que hacer esto, lo otro, esto, allá. Cuando ya la he escrito, ¡pam!, me desaparece la fase REM. Normalmente los seres humanos se dormían 1 hora o 2 después de apagar la luz y nos despertábamos hacia las 3:30 en la iglesia son los maitines, para ir a la cuadra, para limpiar la cuadra, o para cazar o para salir al campo.
Todo eso se ha invertido. Es decir, en este momento dado nosotros nos enfrentamos en España a una televisión en color que nos la ponen hasta las 3 de la mañana, la gente ve series, se va a la cama con la radio, se va a la cama con el móvil, se va a la cama todo, y en este momento se calcula que los españoles tienen un déficit mínimo de 2 horas de sueño diarias, que se va acumulando. Con lo cual, ni dormimos ni descansamos, para entenderlo. Encima, ahora la moda es cenar tardísimo, mientras toda Europa está aguantando el temporal, cenando 7:30, 8, y acostándose a las 11, si no, nosotros tenemos que cenar a las 11 e irnos a la cama más tarde. Eso nos está suponiendo un cansancio de narices, porque es acumulativo. Encima todo el mundo cree que tiene que dormir. Me levanto a las 3:30 y no duermo. No vas a dormir a las 3:30, tú no vas a ir a la cuadra, pero no te voy a dar una pastilla para que duermas, química. Tienes que saber que eso no es normal. Dame una pastilla para dormir. No, señor. Todos los días el gobierno vasco, por favor, no dar ninguna. Tengo como un montón de papeles. Nos dan. Encima los desajustes de horario españoles. Somos de una zona de mucho calor, otra más fría, pero hemos invertido todo. Resulta que en el País Vasco los hospitales dan de cenar a las 7:30, 8, y luego la familia va a visitar a la gente a las 9 al hospital para charlar con ellos, con la tele encendida. Luz, radio, televisión móvil y wifi. Una parte importante de la población española se va a la cama con la radio encendida. Eso es una burrada, o el móvil. ¿Por qué? Porque el cerebro para dormir necesita no tener ningún ruido. Por eso hemos hecho las casas, el silencio. Uno cuando va a un turismo rural nos dice, ponme un sitio donde haya mucho ruido que así duermo mejor. Entonces, si dejamos la radio encendida, no bajamos el nivel del sueño, nos quedamos a la mitad y entonces no dormimos bien nunca. ¿Qué va a ocurrir? Que al día siguiente no tenemos apetito porque hemos creado un sistema dopaminérgico y para colmo nos va a subir la tensión y vamos a tener diabetes. Es decir, si la diabetes precoz, todo eso nos va a producir. Luego a la cama se va sin todo esto y cuánto es posible. No con el mueble encendido como los niños de ahora. Así están al día siguiente. Y luego para colmo todo el mundo tiene su estrés psíquico y incertidumbre. Si al día siguiente no sabes si te va a llevar un temporal o si al día siguiente vas a entrar en paro o se te va a morir media familia de COVID, pues imaginaos qué alegría estamos, ¿no? Es decir, que vas a la cama bien cargadito. Resumen, que tenemos un déficit importante de nuestros niveles de descanso. Y es más, cuando uno ahora va, antes uno iba a un balneario y en el balneario uno iba y se quedaba tumbadito y a correr. No, ahora van a un balneario 3 días a hacer deporte, oiga usted. Yo tengo muchas ejecutivas que se dedican a las que me viven baldadas llorando y hechas puré, chicas jóvenes, 30, 35 años, que vienen con un diagnóstico de depresión, que se levantan a la mañana, se dedican a correr 20 kilómetros, van a trabajar y encima sin desayunar, con un biscote y una leche desnatada. A las 12 del mediodía, liquidadas. Cuando me llegan a mí y hago análisis de aminoácidos, les digo, hija, ni en Biafra, aquí no hay ni una gota de omega, ni una gota de taurina, ni una gota de nada. El deporte de una persona que trabaja es al final, lo que le sobra, no al principio, para que lo entendamos. Es decir, que si tú trabajas y te queda algo, hacer deporte. No se te ocurre hacer deporte antes de ir. Eso lo hacen los futbolistas 5 minutos antes de salir al campo, para que estén en calor y no se rompan. Pero no le tienes corriendo una hora entera antes de salir porque dices que salga su padre, no sé si me entendéis. Tú eres un ciclista de competición, no te tienen 2 horas corriendo antes, pues claro. Y encima sin desayunar. Bueno, dentro de las locuras que hay, esas son otras. Para estar bien y estar bien, muchas de las mujeres no me comen ahora y se me van al gimnasio a la hora de comer. Maravilloso, no sé si me entendéis, pero claro, si no hay un control de lo que está ocurriendo en su cerebro y en su habitación, de repente estoy deprimida, estoy baldada, no puedo ir con mi alma y estoy en estrés. Y te has cargado nada menos que los omegas. Vamos, todo el funcionamiento del cerebro a freír puñetas. Pasa, por favor. El tema de la nutrición. Bueno, vosotros sois unas expertas y lo habréis aquí, todo lo demás. Recordar que tenemos que tener siempre nuestro intestino funcionando, es el básico. Nuestro intestino es básico. Problema que estamos ahora, mensajes contradictorios que desorientan. ¿Por qué no tomas leche? Es que me han dicho que la leche es mala. Oye, hija, que tú eres de Cantabria, joder, que eres de Santoña. Que te has pasado toda la puta vida comiendo tus abuelos toda leche y pescado azul. Es que me han dicho que el tomate es malo. Oye, será el tomate de, yo qué sé, pero el que yo tengo en mi caserío es una maravilla. Y los tomates que he visto el otro día aquí por Barcelona son unas virguerías últimamente. Es decir, que ¿por qué no tomas no sé qué? Y tomo leche de arroz. Y bueno, ¿desde cuándo el arroz tiene tetas? No, es que me han dicho que es bueno. Vale.
Y ese arroz igual resulta que tiene más arsénico que la madre que te parió, pero bueno, dejámoslo en paz, ¿no? Es decir, estamos haciendo unas locuras dietéticas, diciendo una serie de tonterías increíbles. Gracias a Dios todo el mundo ya ha vuelto otra vez a la fruta, verdura y legumbres de proximidad. Es decir, que aquel cajón de hace 10 años donde cada cual decía una chuminada de los términos americanos ha ido desapareciendo y estamos todos volviendo un poco al sentido común. Tenemos sandías. España es el país donde tenemos una fruta más barata que el agua. Con cabreo que hemos visto los vendedores de sandías porque ya les pagan un 10 céntimos el kilo. Pero te quiero decir que tenemos unas posibilidades de alimentación de proximidad importantísimas. Vale, eso lo hablaremos más al final. Pasa. ¿Qué problemas tenemos inherentes a la edad? Pues mira, nos guste o no, nos vamos a morir y vamos a envejecer. Y aquí no hay tu tía, aquí no se queda nadie. Cada día que nos levantamos es un día menos, pero tenemos que disfrutarlo. Tendrás 15, 20, 25 años. No es que soy joven y... no, si eres joven sí, pero con la velocidad que tú llevas a los 30 no llegas. Vale. Nos enfrentamos con el dolor. Todas las que vais a trabajar aquí con la espalda o lo vais a hacer tal, vais a enfrentaros con el dolor. Y la escalada iatrogénica. El 60-70% de toda persona que llega a una consulta en este momento dado que tenga que ver con dietética matada, tiene una escalada iatrogénica. Nadie viene con el bocadillo de jamón. El que toma sandía y melón y bocadillo de jamón no va al médico casi nunca, ni se lo obliga, porque está en otra onda, no sé si me entendéis. Miedo a la pérdida de autonomía y dependencia. ¿Qué va a ser de mí el día de mañana? Vale. A perder la razón y la memoria. Todo el mundo dice, ¿tendré Alzheimer? No, mira, el Alzheimer es una enfermedad que solamente es de familia, pero demencia vas embalado, lo veremos. Miedo al envejecimiento y a la muerte, ya hemos dicho que no nos queda más remedio. Dificultad de enfrentamiento al estrés. Tenemos enorme cantidad de estrés. Lo primero que les digo, mira, quita el telediario para empezar. Eso para empezar, para quitar un poco el estrés y a ver si podemos empezar a funcionar. Pérdida de iguales. En el País Vasco, solamente en Vizcaya, hay 155.000 mujeres viviendo solas, mayores de 65 años. Eso supone miedo a la soledad. Y miedo a la incertidumbre del futuro. Encima no sabemos qué coño va a ser de nosotros los próximos años. Es decir, que nos enfrentamos con una carga psicológica brutal, inherente tal. ¿Para eso qué tenemos? Bueno, antes estábamos aquí, pero fijaros bien, 40 años, esto fue el baby boom. De aquí para abajo desaparecen los niños. Tenemos el año 2011 y el 2021. De repente desaparece la natalidad, pero aparece un poquito aquí, decimos, joder, bueno, pues esto va a venir, pero no, luego ves el del 21 y está aquí, desapareció. Es decir, tenemos una población envejecida brutal, en este momento afecta al 25% de la población, que son pensionistas, y los de aquí que tienen que mantener esto no están. Para colmo, un tercio de los de aquí están averiados. ¿De qué es esta curva? Pasa, por favor. De la inmigración. La inmigración nos salvó en la curva. En un momento dado, vienen con niños, tienen más niños. Bueno, el día de mañana posiblemente pues haya más mezquitas que iglesias, pero dejemos en paz. Pero aquí veis la curva de migración, que afecta en algunas poblaciones al 20% de la población. El País Vasco dice que en los próximos 5 años o tiene que entrar 10.000 personas que trabajan en industria o no podemos funcionar la industria. La industria requiere personas muy capacitadas para unas máquinas de alto nivel y tienes que formarte 3 años de formación y tirar para adelante. Entonces están diciendo que a todos que han venido en la patera, que se les ponga a enseñar y a trabajar, porque por lo menos han demostrado que han sobrevivido desde ahí hasta aquí. Son fuertes. No tenerlos por ahí andando. Bueno, ahí estamos. Fijaros bien, 75, de ahí viene la palabra 1975. ¿Por qué viene la palabra 1975? Aquí, España. En este momento, 75 es cuando baja la curva de natalidad. En Europa bajó en todas en el 65. Fijaros la bajada de natalidad tan brutal. ¿Por qué bajó la natalidad? Diréis, ¿causa? No. Se pone 75 porque fue el momento que comprobaron que habían desaparecido los espermatozoides. Es decir, que la contaminación ambiental había llevado por delante a los espermatozoides. Y entonces se vio que toda Europa estaba contaminada y que habían desaparecido los espermatozoides. Pasa, por favor. En España ahora tenemos 307 centros de inseminación artificial y de funcionamiento artificial porque ya tenemos bichos.
Ahí tenéis todos los trabajos de Granada que nos siguen día a día la cantidad de espermatozoides. Creíamos que con el COVID había aumentado todo lo demás, pero todo lo contrario. Ni ha aumentado la natalidad, incluso ha descendido a la mitad de lo que pensábamos todavía. En el País Vasco solo nacen 18 niños al día. Lo ponía el periódico la semana pasada. 18. Cataluña está casi igual, ¿eh? Es decir, no cubrir la tasa de natalidad ni de lejos. Bien, es decir, estamos hablando de una contaminación que se lleva la base más importante del individuo, la capacidad de reproducción. Fijaros bien, en este momento la mayoría de las mujeres que tienen que tener un hijo tienen que invertir como mínimo 10.000 euros para tenerlos. Lo sabéis todas. Eso es dramático. El gobierno ha puesto centros de tal, pero tienes que hacer una cola y tener enchufe y tener suerte y 5 años después. Dentro de la psiquiatría integrativa, que es lo que yo trabajo, claro, yo trabajo con el cerebro y con el ser humano, con su vida fitoemocional. Pero los que tenéis que también utilizar vosotros. ¿Qué objetivos tenéis que tener delante de toda persona que tengáis delante? Pero con vosotros mismos. Primero, ajuste del sueño y del descanso. Tenéis que saber si sois capaces de dormir, ajustar vuestro sueño y de vuestra familia. Es decir, intentar aplicar esto primero a vosotras mismas y a vuestra familia. Nutrición y regulación del metabolismo intestinal. Como tengáis un hijo tomando chuches o tomando chuches una hija, la habéis peinado. Son calorías vacías, son grasas malas y se le va a poner un culo de torta así de gordo. Disminución de los tóxicos sociales. Detoxificación y reducción de los tóxicos ambientales. Evitación de hábitos sociales negativos. Es que no me muevo, es que no ando, es que no paseo. Medicación en dosis mínimas y por tiempo limitado. Todo lo que sea terapia natural, nutrientes y adaptógenos. Recuperación de las funciones del cerebro están alteradas y tratamiento psicológico del estrés. Es decir, toda persona que tengáis en la consulta tenéis que marcar sus objetivos, pero primero tenéis que aplicarlos a vosotras mismas. Y luego a la familia. Y montáis el ciberio en la casa si no lo cumplen, no sé si me entendéis. Y luego a los demás. Pasa por todo. Bien, en psiquiatría y nosotros todo esto lo exploramos. Es decir, no estamos hablando de que una persona muy bien, no, sino que podemos manejar una serie de técnicas, el TEC, el PEL, la resonancia magnética, la espectrografía. Es decir, que toda avería en el cerebro, nosotros en este momento la podemos captar y decir, señores, no estamos hablando de que el niño tome hachís, sino que a los 23 años no hay cerebro. ¿Por qué no hay cerebro? Porque les hago una foto y no está. Es decir, que tenemos en este momento la capacidad de leer cuánto cerebro te queda y cómo estás. Pasa. Los psicólogos que trabajan en mi centro, las psicólogas, utilizan todas las técnicas que hay en este momento dado para saber, porque constantemente nos piden evaluaciones de cómo funciona un cerebro. ¿Cuánto cerebro me queda? Me viene un ejecutivo y tiene 50 y dice, oye, últimamente no hay palo al agua. ¿Cuánto cerebro me está quedando? ¿O cómo tengo mi cerebro? Vale. La técnica más moderna es el QEG. Desde que se envía una nave a Marte y nos envía una señal y vemos Marte en colores, pues ahora podemos poner un casco en el cerebro, el más moderno, este es canadiense que tenemos, y saber cómo te funciona hasta la última célula del cerebro. Si está activa, si no está activa, está más y más funcionando, menos funcionando. Es decir, que no se hace a ojo. Se saca una imagen del cerebro de lo que está ocurriendo en ese momento dado. No duermes, mira, es que no duermes porque esto está averiado. Es que estoy bobo, sí, mira, es que el frontal ya no está. Vale. Bien, os he traído esto es de la semana pasada. Pues todos los días. Esta es una evaluación de una persona de 80 años. Es una imagen representativa para que podamos verlo de forma fácil, en vez de todas las curvas que se ponen. Nosotros lo hacemos así, en esta imagen por ordenador, simulando un cerebro, pero en una lectura inmediata podemos ver cómo se encuentra el cerebro de una persona. La zona azul es lo máximo, hay gente que pasa aquí, y lo verde es donde, digamos, el límite. A partir del verde para abajo ya es deterioro. Bien, es una persona de 80 años, especialmente de Cataluña, tocada, con problemas de memoria, muy intoxicada y muy averiada. Y como veis, solamente le queda la percepción visual. La zona visual le funciona muy bien, le queda un poquito de actividad intelectual, pero ya tocada, el habla expresiva,
está, pero la memoria inmediata está a cero, la orientación es muy tocada, y la memoria ejecutiva y la comprensión y la receptiva. Es decir, todo el lóbulo frontal total ya no está. Es una atrofia cortical producida y quemada. Es decir, lo que vemos es exactamente eso. Vale. Bien. Esta es una imagen, pero es muy parecida, que nosotros lo leemos muy fácil. Lo que pasa es que esta está utilizada para la ley de dependencia. Nos piden en dependencia una imagen diferente. Por eso pone índice de dependencia y atención visográfica, ¿no?, con la praxis. Pero también es la línea verde. ¿Y en la línea verde qué vemos? Pues que te queda el cálculo, un poquito de lenguaje temporal, si es capaz de vestirse, de salir a la calle, aunque a veces se pierde, de ducharse y de comer. Pero la atención no está, la praxis tampoco y todo demás. Y la percepción. Es decir, tiene una demencia y casi igual que el otro. ¿Qué ocurre? Que es que tiene 56 años. 30 años menos. ¿Qué ha pasado? Esta mujer, drogas, alcohol, juerga de joven, etcétera, etcétera, como todos, cuando llega a los 50 años viva, ha perdido 30 años de su cerebro y de su vida. Esto ya es para la ley de dependencia, porque esta mujer, aunque puede salir a la calle, en casa no da pie con bolo y necesita tener una familia, aunque solo sea para que le dé la medicación y controlar un poco. 30 años de su vida se ha perdido y está viva. Le queda siempre el lóbulo temporal a todo el mundo, que es lo último, que es el lenguaje. El lenguaje es lo último que se nos va. Estarás borracho, perdido, drogado hasta las orejas, pero todavía hablas. Dirás tonterías, pero hablas. Porque las células del temporal son así de grandes y no se rompen nunca. Cuando ya has perdido el lenguaje en un ictus, se acabó la fiesta. ¿Vale? Bien, terapias naturales y nutrientes y adaptógenos. Eso ya sabéis vosotros mucho, vamos a ir muy rápidos. Pasa, por favor. Recordar siempre, a toda persona que os llegue por la puerta, tenéis que detoxificar. Ya hemos hablado que todo el mundo está intoxicado. Luego no os tenéis que meter... Es lo primero que hace un agricultor, limpiar el terreno para poderlo poner. Para eso, manejar el pH. Hay que limpiar el cerebro, el hígado y el intestino. Recordar que el cerebro se limpia cuando duermes profundamente. Nuestro cerebro se limpia, es decir, de noche hay un montón de materias dando vueltas por ahí y lo tenemos que limpiar. Por eso a veces te levantas y dices, joder, tengo la cabeza muy clara, es que me he limpiado. Cuando tomamos una pastilla para dormir no nos limpiamos. Cuando dormimos mal tarde no nos limpiamos, porque el cerebro está inflamado. Cuando de repente te levantas de una siesta a la mar de bien y dices, joder, me noto muy claro, es que se ha limpiado. Limpiado. Hay un montón de metabolismos que hay que limpiarlos y sacarlos fuera. ¿Vale? Se pasa. Bien, recordar que todo nuestro cerebro es grasa. Por eso cuando quitamos la grasa en la dieta, es decir, el desarrollo humano de los últimos 2 millones de años fue porque un mono bajó del árbol y fue capaz de comerse un hueso, lo que había dentro de un hueso. Y a partir de ahí empezamos a incorporar las grasas a la alimentación. El 60% son fosfolípidos, fijaros muy bien. Yo que me he pegado con medio mundo, que me decían que era una tontería, ahora estoy contentísimo, porque 20 años más tarde, hasta la leche de los niños de primer año, el momento de la leche que recibe el niño pequeño de cualquier supermercado, lleva DHA, EPA y lleva taurina. Cuando la gente me decía que me lo había inventado, no sé si me entendéis. Y ahora todo niño que está tomando una leche lleva ya incorporado en la dieta todo esto. Pero ha costado 20 años de pelea, Hasta hace 8 o 7 años hablar de omegas era como hablar de no sé qué, ¿no? Pasa, por favor. Tenemos una serie de sustancias en la naturaleza. Os voy a hablar de 2. Para mí esta es la que tengo más cariño. Cornezuelo de centeno. Desde los romanos, los griegos y todos los demás, el cornezuelo de centeno es la sustancia más activa para mantener un cerebro funcionante. A partir de los 50-55 años. Es un vasodilatador cerebral, potentísimo. Recordar que es tan fuerte que la mitad de los monasterios de Europa era para salvar a la gente intoxicada por el cornezuelo de centeno. Se llamaba el mal de Dios o el fuego del diablo, el fuego de Dios. Que es lo que se utiliza también para poner los partos en marcha y todo lo demás. Es el cornezuelo de centeno. Vale. Pasa, por favor. Durante años ha sido el producto más de venta en España y nos ha permitido mantener a mucha gente con el cerebro en buenas condiciones. Pero tiene un problema, que es español. Segundo problema, que es barato. Tercer problema, que no tiene patentes. Resumen, que todas las multinacionales lo han atacado. Todos los médicos jóvenes te dicen que esto no existe, que no sirve para nada. Es decir, no han leído un libro de farmacología antigua ni para Dios.
El único que nos queda en el mercado se llama Diemil. Cada 2 por 3 le pega una hostia y lo quieren quitar. Antes estaba en la sala social. Pero si tenéis una persona mayor, 4 centímetros al desayuno y 4 centímetros al mediodía de Diemil, le va a permitir funcionar el cerebro perfectamente. Cornezuelo de centeno. Fijaros bien que hasta antiguamente se ponían anuncios en los periódicos para conseguirlo. Vale. Otro producto que es maravilloso, que tenéis que conocer, es la melena de león. El Ericius erinaceus. Viene de la medicina china, pero curiosamente en Cataluña, el País Vasco, también estaba en los castaños. La melena de león permite recuperar las células nerviosas del sistema cerebral y del aparato intestinal. Ericius erinaceus. Antes era muy cara, pero ahora se produce en Pontevedra, que es decir, que lo tenemos en acceso. Y cuando tenemos un cerebro, un intestino deficiente, recordar que esto existe, y no hay que hacer mucha verguería, leerlo por ordenador, que es, y ya está, ¿vale? Pasa. Bien. Si yo tengo un geranio y le aporto alimentos, tendré un geranio bonito. Si no le aporto nada más que agua, al cabo de un tiempo el geranio será una mierda. A las personas iguales. Tenemos que dar nutrientes esenciales que antes estaban en la naturaleza. Uno iba por la calle, iba comiendo moras, iba comiendo avellanas según salía, iba triscando por ahí, etcétera. Toda esa alimentación natural al tiempo hemos desaparecido. Ya no comemos caracoles, que están muy bien, etcétera, etcétera. Es decir, que hemos quitado un poco la dieta. Entonces, tenemos que recordar la vitamina A, B, C, D y el ácido fólico, el hierro, el manganeso, el calcio, el selenio, aminoácidos, taurina, triptófano, metionina y betalanina, el aceite de bacalao, el aceite de krill, las algas, las levaduras, los hongos. Ahora tenemos ya a nuestra disposición la melena de león, el córdices, el maitake, el reishi, el shiitake, el camu camu, el champiñón de sol y las plantas adaptógenas, ginseng, el euterococo, la ashwagandha, que es el ginseng indio, la esquisandra o la radiola. Todas esas son sustancias que nos ayudan a mantenernos más sanos, que cuando uno las sabe, las va buscando en la naturaleza, y cuando uno sabe, nosotros ya no somos capaces de ir por el campo encontrándolas. Nadie de vosotros en este momento se va a una mata de moras y coge el tallo verde, lo pule, lo rompe y se lo come, como nuestros antepasados, que comían el tallo del moral cuando estaba verde, que tiene un montón de nutrientes importantes, igual que el espárrago o igual que el brócoli. Ninguna habéis comido un tallo de... Pues ya no tenéis metido en esa cultura, pasa por favor. Ni sabéis coger ninguna planta ya. Recordad que la nutrición saludable tiene que ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Mucho desayuno, poca comida y poca cena. Como andamos siempre. Eso lo sabéis, para eso sois vuestros cursos de nutrición aquí. Pasa, por favor. Recordad que lo que come afecta a cómo piensas y hay que mantener el intestino más joven que la piel. No al revés. Pasa, por favor. No vale estarse cremas por encima y luego comer fatal. El equilibrio psíquico lo mantienen las leguminosas, los frutos secos, el pescado azul, los huevos, frutos rojos, frutas y verduras y el aceite de oliva. Esto ya es intocable. Gracias a Dios ya lo tenemos en todas las dietas y en todos los sitios. Y todos los alimentos intentan tener esto en la mano. Hemos conseguido meter las legumbres y salvarlas después de la bronca con los yanquis. Los franceses han descubierto las lentejas. Están ya descubriendo algunos los garbanzos, que es donde mayor cantidad de triptófano hay, mientras la medicina israelita o la medicina árabe es todo garbanzos y todo lentejas y la hindú también, pero como esos son de tercer mundo, no pintan nada, no se inventan. Y habéis visto a los árabes que hay aquí que cogen el tomate más maduro, no el más verde como nosotros, el que tiene más vitamina y más fuerza. Vale, pasa por favor. ¿Dónde estamos abiertos a investigación? Estamos en la revolución ecológica, que la tenemos pendiente por todos lados. El estudio de la microbiota. Se está hablando de los trasplantes fecales. No sabemos muy bien por dónde va, pero bueno. Estamos intentando tener que el agua que tengamos dentro sea lo más pura posible. O sea, que estamos intentando salvar el agua exterior. Por eso habéis visto que ahora hacemos las dietas con agua de curcubitáceas. Que es decir, cuando limpiamos una persona, le metemos melón, sandía, pepino y calabacín, porque son aguas filtradas por la naturaleza y cuando estás tomando 2 litros de ese agua de sandía y de melón, te me estás limpiando y por lo menos no es de la fuente y no sabemos de qué va. Si el melón ha sido capaz de salir adelante es porque ha sido capaz de crear con el sol un mecanismo de limpieza y entonces el agua de melón que me viene para desayunar es de miedo. Por eso desayunamos melón y en el hotel tengo melón para desayunar. Vale.
Y tenéis que tener siempre metidos en la cabeza que en la duda, aguas de frutas, pero quitadas la piel. Y para limpiar a todo el mundo. Estamos con las células más del cordón umbilical, que son las más futuras que están, que en este momento España, como lleva 2 años perdido, no tiene leyes para ella y la gente se va a Francia a ponérselas. En Estados Unidos se ponen ya. Investigación funcional del cerebro y luego los factores individuales, cada uno es individual. Si uno tiene un metabolismo uno adaptado diferente a otro, no podemos poner a todo el mundo igual. Tenemos que saber por qué esa persona tiene un metabolismo diferente y aplicarle las técnicas de tratamiento. Y las vacunas, pasa por favor. Fijaros bien, y esto es lo más... Estamos hablando de salvarnos cada uno de nosotros, pero estamos en este fregado. Y el medio no lo controlamos. El mundo social, familiar y laboral es donde estamos metidos en este. Nos levantamos, trabajamos, tenemos familia, tenemos medio, tenemos todo, pero depende del ambiente, la economía y la política. Y cualquier fregado que hay aquí, todo eso se rompe. Tú te levantas un día, tienes un bar, estás la mar de bien, tienes tu futuro, tu casa, sus hijos, llega una pandemia, te cierran el bar y se jodió la marrana. Al día siguiente, 2 años y medio sin poder hacer. Tú no puedes hacer intervenir en nada. Tomarás mucha fruta verde y legumbres, haces toda la vida más sana que sé, pero todo el sistema te acoge. Pasa, por favor. Bien, posiblemente esta mujer sea farmacéutica y él sea un ingeniero. Han tenido que dejar su casa y su mundo. Ya hemos visto lo que está ocurriendo en Afganistán. Como hablaba antes con una compañera, no he visto ninguna manifestación en España de mujeres defendiendo a las afganas. No había ninguna manifestación masiva. Pasa, por favor. Bien, te toca, Ana. Bien, ahora continúa, Ana. La situación que ha descrito nos coloca frente a algunas realidades que parecen incidir de manera negativa, colisionar y fracturar ese objetivo que marcábamos al principio, ¿no? De llegar a ser longevos con unas condiciones físicas y psíquicas saludables, buenas. Vale. Recordar que hemos hablado de las epidemias de alcohol y tabaco, de las epidemias de droga, las enfermedades del 75, los tóxicos ambientales, los disruptores endocrinos y su repercusión en los nuevos nacidos, aumento de cifras de reproducción asistida, iatrogenia. Vale. ¿Qué respuesta damos habitualmente? ¿Qué respuesta damos a estos problemas? Yo tengo la impresión que no nos lo tomamos muy en serio. Si hay drogas, bueno, pues ya está, todas las generaciones se han drogado, ya se les pasará, los jóvenes son así, ¿no? Luego ya sentarán la cabeza. Vale, de las secuelas no sabemos nada. ¿Que hay enfermedades nuevas a partir? Bueno, pues es normal. Se va encontrando solución a unas enfermedades y aparecen otras. No pasa mucho más, ya he hablado del cáncer. Claro, las alergias se han disparado. Los colegios hay 30 menús para poder abastecer a la alimentación de los distintos niños que llegan con distintos problemas. Hay centros con 30 menús diferentes. O sea, es una locura, pero no pasa mucho. Repercusión de los tóxicos ambientales, bueno, pues es que ya se sabe, es que el progreso, pues hay que pagarle la factura, ¿no? Es que ahora tenemos unos controles alimenticios pues exhaustivos, los niveles de lo que puedan tener son los permitidos, no hay por qué alarmarse, vale. Necesidad de reproducción asistida, bueno, pues ya sabemos, es que los jóvenes tienen problemas de acceder al empleo, de poderse hacer una pareja, de poder pensar en tener hijos, todo lo que es muy verdad, pero lo otro lo omitimos. Que hay catástrofes naturales que nos están sacudiendo estos últimos meses, que parece que no paramos, no sabemos a dónde mirar, ¿no? Bueno, pues la solución es muy fácil, más brigadas, más medios. La gente que está afectada, pues que reciba dinero del gobierno, ¿no? Ya está, o sea, ¿para qué nos vamos a apurar? Que tenemos una epidemia mundial como la que estamos viviendo, pues todos nos hemos puesto como muy nerviosos al principio. Venga, pues una vacuna, o sea, como si la vacuna pudiera surgir de la nada de hoy para ayer. Y nos vamos a vacunar 1, 2, 3, 14 veces, si hace falta. Claro, los ricos. El resto de países, pues, que apechuguen. A mí me parece que como grupo estamos perdiendo la batalla de la vida.
Como mucho, activamos eso de sálvese quien pueda. O sea, estamos en una situación tan caótica que vamos a ver si ponemos en marcha algunos mecanismos que nos ayuden a defendernos. Habéis oído hasta la saciedad en la televisión todos los días de la pandemia. Vamos a salir de esto juntos y mejores. Yo me imagino que a estas alturas de partido nadie creemos ni que vamos a salir ni mejores ni desde luego juntos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Yo planteaba, ¿y si pensamos en resiliencia? ¿No será el momento de pensar en una resiliencia social como grupo? ¿Le habré dado mal? Evidentemente. Vale. Bueno, pues sabéis mucho de resiliencia. El término proviene del latín y significa pues, volver atrás, rebotar. Está tomado del campo de la física y hace referencia a la capacidad que tienen algunos metales de cuando dejan de sufrir la fuerza que les empuja hacia un lugar, puedan volver a su posición normal sin romperse, sin destruirse. Vale. El término fue adaptado después por las diferentes ciencias, las ciencias sociales. A mí en mi campo me interesa la adaptación en el campo de la psiquiatría y la psicología que hizo Cyrulnik, un judío ruso, superviviente de la persecución nazi, quien elaboró una teoría, siguiendo a Bowlby un poco, elaboró una teoría explicando cómo algunas personas o qué impacto recibían algunas personas con unas experiencias traumáticas verdaderamente severas y cuál iba a ser el proceso y cómo iban a necesitar salir de esa situación tan traumática. Hoy hablamos ya de transformar los problemas en oportunidades, lo cual, bueno, pues parece que está muy bien, ¿no? Hemos incorporado un poco el término. No solo volvemos a la posición donde estábamos, sino que queremos pensar que es una oportunidad para dar un salto y para salir mejor, efectivamente. Bueno, en realidad, como sabéis, estamos dando nombre a algo, a un concepto que ya teníamos y a un hecho, sobre todo, que ya sucedía, de todo lo que nos explica Darwin. Y, bueno, quería marcar que es resiliente la Tierra, que es capaz de recuperarse de devastaciones, incendios, maremotos, erupciones volcánicas. He querido traerlo por manifestar mi preocupación. ¿Es resiliente? Sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Esto es hasta el infinito? O sea, ¿vamos a poder seguir haciendo daño al planeta pensando que vamos a tener un planeta B? O sea, ¿hasta cuándo va a ser resiliente la Tierra? Algunos ejemplos. Bueno, la discapacidad intelectual hasta hace unos años era un estigma. O sea, las familias no eran capaces de presentarnos en sociedad, tampoco tenían muchas ayudas, había que hacer malabares y casi eran personas sin dignidad, sin presencia social, ¿no? Bueno, después de unos cuantos años del trabajo, que luego hablaremos del trabajo de muchas personas, fundamentalmente su familia, algunas asociaciones, algunos profesionales, pues hoy tienen visibilidad social y tienen, yo diría, dignidad y tienen acceso al voto y tienen capacidad de acceder a un trabajo. Y hay oposiciones que se contempla la discapacidad intelectual con un número de plazas muy reducidos, pero ahí están, han empezado a dar. Alguien ha promovido ese cambio. Alguien ha conseguido la resiliencia, que es las personas que partían de una situación muy desfavorable, hayan conseguido todo esto. Fijaros, el fenómeno de la película, vamos, fue la bomba, ¿no? Y como acabamos de salir de los Juegos Paralímpicos, pues ahí tenemos otras personas que, insisto, parten de una situación muy desventajosa de partida, pero ahí los tenemos. Alguien les ha animado, les ha ayudado, les ha proporcionado un discurso, tú puedes y yo te acompaño, y ahí están. ¿Qué decía Cyrulnik? Él decía que para poder hacer ese proceso de resiliencia eran necesarios dos factores. Una persona, bueno, entendamos, 1, 2, 14, entendamos. Una persona que sea un referente de confianza,
que esté dispuesto a luchar, a acompañar a esa persona y que con esa persona pueda construir un relato, una historia, un relato positivo, que le permita que esa persona que sufre ese, vamos a llamarle trauma, pueda conectar con sus propias emociones, lo que le supone, lo que ha sentido, lo que ha sufrido, y que le permita verse de otra manera, con otra dignidad, y que le permita eso incorporarse al medio social también de otra manera. El relato que construimos es, vale, es verdad, salimos en una situación de desventaja, eso no quiere decir que no podamos llegar a donde nos vamos a marcar. Claro, hay que trabajar. Ese sería el proceso. Estamos hablando aquí, evidentemente, de un campo terapéutico, por eso hablamos en estos términos. Pero a mí me parecía que no difiere mucho de la situación actual nuestra, porque yo creo que socialmente tenemos que sanar. ¿De qué tendríamos que sanar? A ver, a mí me parece que la pandemia nos ha distraído un poco, ¿no? Hemos estado absolutamente cogidos por el miedo, por la crispación, hemos asistido a enfrentamientos políticos sociales de todo orden, nos han bombardeado la cabeza los medios sociales, los medios de comunicación. Bueno, encima nos ha exigido un aislamiento. Hemos estado como en una cápsula, ¿no? Ahí esperando que todo pase, ya claro. Pero es que nada más que nosotros esperaba. Es que todos los procesos que estaban en marcha han seguido estando en marcha. Y ahora que parece que empezamos a sacar la cabeza de la epidemia, que parece que los datos empiezan a mejorar, pues claro, el cambio climático es que nos está dando una de bofetadas que no sabes para dónde mirar. Es que los conflictos y la guerra no dan tregua. Hemos visto las debilidades del sistema sanitario, del sistema educativo. Hemos visto cuáles eran las preferencias, las prioridades del sistema presupuestario en nuestro país, ¿no? Dónde poníamos la importancia y, por tanto, dónde poníamos el dinero, ¿no? Igual no eran los mejores lugares. Yo creo que necesitamos soluciones urgentes para problemas graves, globales, pero también para algunos inmediatos nuestros, inmediatos de nuestras casas. Como decía, mientras nosotros hemos estado un poco encapsulados, pues todo lo demás ha ido sucediendo. Entonces, parece llegado el momento de que esa persona de la que hablábamos, esa persona que reúna el beneplácito, digamos, de los demás, que reúna una capacidad de confianza, de comprensión, de entendimiento del problema, tome la palabra. Y tome la palabra para construir ese relato positivo que decíamos, para que nos diga, a ver, chicos y chicas, es posible salir, pero hay que tomárselo en serio, es que hay que empezar a actuar. Es que no podemos seguir diciendo, bueno, pues es que siempre, bueno, es que esto, el gobierno, bueno, lo otro. No, 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 es que tenemos que empezar a actuar desde nosotros y nosotros, cada uno desde su ámbito. Bueno, mi propuesta es que esa persona sea la mujer. La mujer, entendámonos, lo que ella representa y lo que ha representado tradicionalmente. Has representado el cuidado, has respetado la vida, la ha mimado, la ha sentido. No se trata de que nos carguemos las mujeres ahora con otro cometido que ya tenemos la espalda un poquito llena de cosas, ni se trata de descubrir a los hombres que realmente crean y cuiden en la vida. No propongo eso, sería un poco ridículo. Pero sí poner en valor ese trabajo de cuidado que tradicionalmente las mujeres hemos hecho desde siempre. Nos las hemos arreglado, no se sabe cómo ni cuándo, para sacar adelante la prole, los problemas en guerras, en situaciones difíciles económicas, lo hemos hecho. Entonces, pongámonos en valor, aceptemos que tenemos experiencia, que nuestra experiencia puede servirnos y puede servir a los demás y empecemos, por favor, a movernos, ¿vale? El relato, pues lo que vengo diciendo, ¿no? Hoy, más que nunca, cuando las llamadas de alerta nos bombardean,
cuando las soluciones que nos ofrecen no parece que son muchas ni eficaces, vamos a empezar. Vale, vamos a empezar a cuidar la vida ¿en qué? Por supuesto que claro, que el trabajo es tan amplio que sería imposible pretender abordar aquí todo lo que tendríamos que hacer. Ya adelanto que yo pienso que la suma de muchas experiencias compartidas es lo que va a llevar al cambio, pero bueno, me permito señalar algunos ámbitos que creo que tienen que ver con ese objetivo que marcábamos de envejecer con las mejores condiciones físicas y psíquicas. ¿Vale? Bueno, pues si revisamos nuestro sistema educativo ya se nos ponen los pelos de punta. Somos el segundo país europeo con peores cifras de abandono escolar. Si nos referimos a chicos, el primero. Después de Malta, nosotros, si nos referimos a chicos, el primero. 1 de cada 5 jóvenes no acaba la ESO. Yo me pregunto, ¿pero qué sigue pasando en el sistema educativo para que seamos incapaces de que los chicos y las chicas adquieran el gusto por el aprender, por conocer? Cuando es algo absolutamente espontáneo y natural en la naturaleza humana. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el sistema escolar que está eso absolutamente anulado? Es que tiene que ver con transmitimos datos sin alma. Los profesores nos... Bueno, claro, el tema está estudiado muchas veces, de muchos aspectos. Hablamos de familias con pocos recursos económicos, con pocos recursos intelectuales. Yo no sé si somos el país más pobre de Europa. No creo que seamos precisamente eso, pero bueno. Sí es verdad, los profesores nos piden apoyo. Apoyo en cuanto a ser referentes de autoridad, que es evidente que es una de las cuestiones que en el aula pues, ha desaparecido, ¿no? Yo creo que, efectivamente, como padres, como ciudadanas y ciudadanos, tenemos que aportar ese apoyo y tenemos que exigir también al profesorado. Porque, bueno, yo no quiero molestar, pero habrá una parte del profesorado que igual está muy cómodamente instalada. A ver, que ser un buen profesor... La autoridad viene del conocimiento y de tu capacidad de transmitir. Y para tener una buena capacidad de transmitir, pues hay que currárselo un poquito. O sea, no puedes presentar el tema 5 años de la misma manera, porque las cosas cambian, porque los chicos cambian, porque los intereses están puestos en otros lugares. Es decir, yo creo que hay que darle una vuelta al tema, una vuelta, digamos, desde nosotros, ¿eh? No hablo a nivel político, que desde luego, porque tenemos un sistema político que en cuanto a la educación más desastre no puede ser. O sea, cada partido que viene al gobierno saca una normativa nueva, un plan nuevo. He tenido 3 hijos, los 3 han hecho 3 planes distintos y se llevan muy poco. Joder. Es decir, eso no puede ser. O sea, tiene que haber un contexto social y político y después cada uno tiene que cargar con su responsabilidad. Y la cultura del esfuerzo para todos, para profesores y para estudiantes, yo creo que tiene que tener su espacio. ¿Y por qué hablo del sistema educativo? Porque no olvidemos que cuando seamos mayores y llegamos a ser longevos, nuestro cerebro se va a servir de de la reserva cognitiva que hayamos adquirido. Si no la hemos adquirido, pues ¿qué vamos a mantener? Pues nada. Entonces, lo traigo, insisto, porque creo que tiene que ver mucho y que tenemos que movilizarnos, que no podemos dejar que ser el segundo país, no podemos dejar que los niños ahora van a pasar con 2 asignaturas suspendidas, que también somos el país de Europa que pasamos con más, que suspenden más. Joder, pues, o sea, para promocionar, ¿qué va a pasar? ¿Van a pasar sin notas? Es que no será ese el problema, tendremos que estudiar el problema. Bueno, dentro de la educación, por favor, eduquemos en igualdad. Eduquemos en igualdad hombres, mujeres y toda la diversidad que tenemos delante. Somos una sociedad muy, muy diversa, empezamos a admitirlo, pero no quiere decir que seamos ni tolerantes ni respetuosos con esas diferencias.
Lo vemos a diario, los delitos de odio, empezamos a hablar de delitos de odio y tal y cual, pero no sé si estudiamos por qué, si ponemos soluciones ahí, porque tipificar en la ley un delito de odio, pues no sé si tiene mucho sentido. Bueno, mucho sentido. No sé si sirve para solucionarlo. No digo que no tenga que haber. La intolerancia lo que genera es una sociedad más enferma, porque va a haber personas reprimidas y personas represoras, víctimas y verdugos. Una sociedad, al final, menos sana. Fijaros las cifras de suicidio, que ahora también es otro tema tabú que se empieza a hablar. Oiga, es que al día se suicidan un montón de personas, con la carga de sufrimiento que hay detrás de cada persona que da el paso a suicidarse, que ha pasado pues inadvertidas por lo que se ve, porque han llegado a poner en práctica su suicidio, ¿no? Y claro, yo no puedo pasar por aquí sin hacer un apunte explícito para la violencia machista. Por favor, eduquemos en igualdad a hombres y mujeres. La violencia machista es la máxima expresión de la desigualdad entre sexos. Y las cifras siguen siendo alarmantes, dan miedo. La violencia vicaria, que parece que empieza a remontar, es que es casi inexplicable, ¿verdad? Pero la tenemos ahí. O sea, por favor, no blanqueemos discursos, no nos digamos que todas las violencias son iguales. No es verdad, señores y señoras, no es verdad. La violencia machista es estructural. Se mata a las mujeres porque son mujeres. Punto y se acabó. Y se mata a sus hijos para infligirles el mayor dolor posible. Punto y se acabó. No es lo mismo. No es verdad. O sea, dejemos de blanquear esos discursos. Y la educación en igualdad en cuanto a corresponsabilidad en los medios familiares, que me da igual la familia cómo sea estructurada, eso no tengo ningún problema. Pero en una familia donde se practica la corresponsabilidad, todos los miembros son mucho más felices. Psíquicamente van a estar mejor. Y la transmisión de valores educativos va a ser mejor. Otro campo, sistema sanitario. Decía que había mostrado sus debilidades presupuestarias, organizativas y de concepción de la medicina. Decía, pongo ahí, no vamos al centro de salud a comprar salud, sino a ser globalmente atendidos. ¿Qué pasa? Que el ratio de profesionales que tenemos en este país está muy por debajo del ratio de profesionales de Europa. Y no será porque no los tenemos, porque los exportamos a manta. Sencillamente no queremos pagarlos. No consideramos que la salud necesite tanto presupuesto detrás. Así de fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros y nuestras profesionales, que no se trata de meter el dedo al ojo a ellas, tendrían que tener más tiempo para poder acercarse a los pacientes que reciben. Tendrían que saber qué les pasa, por qué, cómo es su forma de vivir, cómo es su familia, qué trabajan, qué... No hay tiempo. Pero si te están empujando, y no digamos ya nada de las citas ahora telefónicas. O sea, ¿qué vas a poder hacer? Pues nada, darles medicación. Al final vas al súper. Vas al súper a comprar una pastilla. Cuando los profesionales sanitarios tendrían que ser esa persona que facilite la resiliencia del paciente, esa persona que le diga, vale, tú tienes un cáncer, tú tienes lo que sea una diabetes, tú tienes tal. Puedes salir adelante, estamos en este momento pues estás mal, pero tienes un camino para seguir. Hay que hacer algo, no solo tomarse la pirula. Tienes que hacer algo y si tienes que cambiar tus hábitos de vida, pues tendrás que cambiarlos. Y si tienes que cambiar tu alimentación, pues tendrás que cambiarlo. Y si necesitas un tratamiento psicológico, pues habrá que buscarlo. Pero claro, eso es imposible. O sea, nuestro sistema sanitario no contempla nada de eso. Tú vas allí, le dices lo que sea, si tienes suerte te reciben y te dan más medicación. Pregunta, cuando seamos viejitos hipermedicados, ¿vamos a estar bien psíquicamente? ¿Nuestro sistema nervioso mental va a funcionar correctamente? Muchas dudas, ¿no?
Y me hago también un apunte, porque también creo que es sangrante, del problema de la obesidad infantil. Otro tema del que también se viene hablando hace 30 años, pero que no va mejor, va a peor. Ahí tenemos el informe Aladino, el 40% tienen ya problemas, no son obesos. La obesidad está cifrada en el 20 o en el 20 y algo, pero problemas de sobrepeso, 40%, señores y señoras, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Mucho cuidado, porque esta generación va a vivir menos que sus padres. O sea, ese proyecto que teníamos, pues por aquí también se nos cae. Algo tendremos que hacer. Tendremos que aprender también un poco de la experiencia que hemos hecho siempre, ¿no? Y dejar que no nos bombardee todo el que quiera con la publicidad, con la industria alimentaria, que nos dice esto es muy bueno para mantenerse los niños activos, limita la fatiga, pueden aguantar el día escolar. Sí, ¿a base de qué? No nos podemos creer todo. Medio ambiente. Por supuesto, no hablo de teoría científica, que tenemos libros por todos los lados, ¿no? Me preguntaba yo simplemente cómo nos acercamos nosotros a la naturaleza. Y para mí, yo creo que nos movimos igualmente en un parámetro consumista. ¿Esto me interesa o no me interesa? Las personas que son sedentarias, que mucho tiene que ver con lo que acabamos de hablar de obesidad, pues no le interesa. Entonces desconoce ese medio, no sabe ni lo que necesita el medio ambiente, ni si lo estamos estropeando, ni si podemos hacer algo para mejorarlo, simplemente pasamos. Y hay otro grupo de personas que sí que va al medio ambiente, a la naturaleza, pero digamos que va como a consumirla, como a expoliarla. O sea, voy allí, tengo que batir, tengo que subir los 8 montes, los 8 no sé qué, tengo que ir con la mountain bike y hacer no sé cuántas pistas en no sé cuánto tiempo, yo no sé qué. Da la impresión de consumiendo como también eso sin alma, sin emocionarse, sin pararse, sin ver si dices, ay, ¿has visto una lagartija o he oído un pájaro que antes no oía ni medio? Es decir, algo, ¿no? Bueno, creo fundamentalmente que el respeto al planeta sigue siendo una preocupación secundaria, por mucho que los medios es verdad que nos bombardean, pero si nos toca el bolsillo, yo creo que es un problema coste-beneficios, ¿no? Si nos resulta más barato paliar un poco el problema que nos genera, que todos los beneficios que nos da, si destruir bosques para plantar, me da igual, guacamoles, aguacates, o para poner, es mayor que el coste que me va a suponer el canon, digamos, que tengamos que pagar, pues seguimos. Coste-beneficios. Pero claro, nosotros sabemos a nivel mental, a nivel de nuestro funcionamiento psíquico, que el feedback con la naturaleza es sano para nosotros. Nos permite resituarnos, nos permite conectar con nosotros mismos, que la vida diaria a veces no nos deja espacio, ¿no? Podemos conectar con nosotros mismos, ser capaces de sentir nuestras emociones, que no somos capaces de sentir nuestras emociones. No sabemos ni lo que nos pasa. Sabemos lo que expresamos, sabemos si gritamos, sabemos si no dormimos, si pegamos un grito, pero no sabemos lo que nos está pasando, no sabemos si estamos tristes, si estamos nerviosos, si estamos preocupados, no sabemos nada porque no tenemos tiempo a pararnos. La naturaleza es una aliada, pero si la consumimos simplemente, no vamos a poder hacer ese proceso y el equilibrio psíquico se va a ver afectado. Y por último, simplemente me parecía importante incidir en la educación en cooperación para los más jóvenes y reeducarnos nosotras y nosotros en cooperación. ¿Por qué? Porque el desafío es ingente. O sea, no lo vamos a poder solucionar uno o una a uno. Es imposible. Tendremos que aunar esfuerzo.
bueno, durante el tiempo de pandemia hemos asistido al bochornoso espectáculo todo el tiempo, no se podía poner la televisión, o sea, una confrontación sin duelo, ineficaz, solo servía el descrédito y además, claro, eso no genera creatividad. Cuando tú lo único que estás pensando es cómo meter el dedo al ojo al prójimo, no es que estés generando creatividad, estás generando dolor, absurdidez, más que nada, ¿no? Entonces, el convencimiento de que unir sinergias es la mejor garantía de éxito no es una muestra de debilidad, que a veces nos parece, hombre, es que si pedimos ayudas y tal, como que es que tú no eres capaz. Pues no, es que no eres capaz, evidentemente, nadie somos capaces. Entonces, no es una muestra de debilidad, sería una muestra de inteligencia, de reconocer dónde estamos, de reconocer lo que tenemos delante y de decir, a ver, que como el señor Cid no puedo ir, tengo que ir en colaboración. Entonces yo os animaría y me animaría a que la participación de todas y todas en el cuidado de la vida, lo que he llamado el cuidado de la vida, y me lo planteo desde donde estamos. Quiero decir, somos profesionales de lo que somos, estamos en el medio laboral que estamos, tenemos los recursos que tenemos la experiencia que tenemos, cada uno y cada una donde esté, que aporte lo que sepa, pero que se crea que puede aportar y que es que estamos en un momento dramático de perder la vida de nuestros sistemas. No solo la vida física, que yo me voy a morir. Es que si me estoy jugando el futuro de mis hijos adolescentes en la escuela, es que igual tengo que hacer algo. Es que si me estoy jugando la vida de mis hijos porque están dándole a la máquina y porque no jugamos al fútbol, pues igual tengo que hacer algo. Es que igual tengo que modificar algunos de los sistemas que tenemos en marcha y que, bueno, pues no se sabe quién, ¿no? El Estado, el Gobierno, el Papa. No, el Papa no va a venir. Vamos a ser nosotros y nosotros. Eso es nuestro paso de resiliencia, lo que yo entiendo por paso de resiliencia en este caso. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado.